Buenos días a todos. Bueno, obviamente estoy muy feliz de estar aquí en compañía de todos ustedes. Ya creo que nos conocemos todos y podemos hablar con otra familiaridad, ¿verdad? Lo primero que me gustaría que pensemos juntos es qué es un conflicto societario. Lo digo sobre todo porque después de leer el Código de Costa Rica me doy cuenta que hay aspectos de la impugnación de decisiones asamblearias que aquí el Código de Costa Rica permite que sean instadas por acreedores. Es decir, los acreedores pueden impugnar acuerdos sociales en un plazo de prescripción que es un poquito más largo que el que tienen los socios, y eso no sucede en todos los órdenes de los países como en el caso argentino. Con lo cual, la noción de conflicto societario aquí tiene una entidad divergente de la que tiene en la Argentina. Porque en la Argentina pensamos que hay conflicto societario cuando algún miembro de la organización societaria, entendiendo por tales componentes como socios o administradores, no está de acuerdo con alguna decisión que normativamente alcanza a todos los miembros de ese sistema o de ese subsistema. En el caso clásico es la impugnación de decisiones asamblearias, que aquí por lo que veo tiene algunas restricciones en cuanto al porcentaje que el socio debe tener para poder instar la acción. Así que definida la idea del conflicto societario o restringiéndolo en esta breve exposición al tema de un componente del sistema no está de acuerdo con una norma emergente del propio sistema, podemos considerar algunos aspectos que después voy a abordar con más detalle en la conferencia que me toca dar a la 1:30. En primer lugar, el problema del conflicto societario es que en nuestras legislaciones se toma desde una perspectiva bastante episódica, es decir, pareciera que todo se termina con la impugnación de una decisión asamblearia. En la Argentina se admite también la impugnación de decisiones de directorio o de órganos como la gerencia en algunos supuestos. Pero la realidad de este tipo de conflictos es bastante más vasta. En primer lugar, porque la mayoría de los procesos judiciales son bastante largos. En el caso argentino, el proceso judicial que la ley de sociedades ordena es el proceso sumario. Y ustedes tienen en el código que todavía está vigente el procedimiento abreviado. En esencia son procesos bastante similares. Lo que debe suceder aquí, que sucede también en Argentina, es que esos procesos no duran lo abreviado que parecería ser el trámite o lo sumario que parecería ser el trámite en la Argentina. Generalmente son procesos que duran 1, 2 o 3 años. Con lo cual, el socio, disconforme con alguna decisión social, comienza el trámite de impugnación de decisión asamblearia, generalmente porque le han restringido algún derecho esencial, generalmente el derecho al dividendo, y comienza un largo proceso en donde luego se va a superponer ese proceso con sucesivos procedimientos porque va a haber nuevas asambleas. Con lo cual el conflicto se va a ir expandiendo, el mismo conflicto, y segmentando en distintos procesos judiciales. Eso es lo que sucede en la Argentina. Lo que veo en su código de procedimientos es que por lo menos tienen algunas reglas de conexidad vinculadas a la causa que permiten que eso tramite ante un mismo juez, por lo menos en el código vigente hasta el momento. En la Argentina esa regla de conexidad no existe, con lo cual distintas decisiones asamblearias impugnadas por el mismo socio pueden caer en distintos jueces. Y entonces este señor, una especie de dramatis persona, termina tratando de ejercer sus derechos en distintos juzgados y en distintos tiempos con distintos procesos. Por supuesto que la cuestión tampoco termina muy bien, porque una vez que pueda llegar a tener alguna victoria episódica siempre, la sentencia que se dicte, normalmente en la Argentina está restringida a las facultades judiciales a absolución o condena,
va a tener un efecto bastante limitado. Es decir, va a decir, es nula esta decisión asamblearia o es válida y punto. Pero el conflicto va a continuar, porque hay otros procesos en trámite, o porque luego de haberse nulificado la decisión asamblearia, la sociedad rectifica esa decisión, hace una nueva asamblea y por ahí viola el mismo derecho. Con lo cual este conflicto parece ser circular y parece ser eterno. En la legislación comparada, que por lo menos hemos compulsado aquí con Diego, vemos que el problema se resuelve por algún tipo de vía, que en el caso del derecho inglés está vinculado a ampliar las facultades judiciales. Fíjense ustedes, el artículo 994 de la Companies Act inglesa confiere a los jueces el poder de disponer la disolución y liquidación de la sociedad, el poder de regular la gestión de los asuntos de la compañía en el futuro, el poder de exigir a la sociedad de abstenerse de hacer o continuar un acto o de realizar un acto omitido, el poder de establecer condiciones para que alguien realice determinado acto en nombre de la sociedad, el poder de obligar a la compañía a no hacer alteraciones en su estatuto sin autorización del tribunal, o el poder de prever la compra de acciones de los miembros de la compañía por otros miembros o por la propia sociedad, y en caso de compra por la propia compañía resolver la reducción de capital de la compañía en consecuencia. O sea, este es el poder que se confiere a los jueces ingleses, no estoy hablando de justicia soviética, sino de jueces ingleses, para tratar de resolver esta clase de problemas. En el derecho argentino, y por lo que veo en el derecho costarricense, y por lo que he visto en el resto de los derechos latinoamericanos, este poder parecería ser demasiado excesivo. Es decir, nosotros confiamos mucho en la ley. Ahora, lo cierto es que la ley, tanto la costarricense como la argentina, muchas veces o impone determinado tipo de requisitos para el ejercicio de acciones o no impone ninguno, con lo cual la práctica de toda esta clase de conflictos tiende a perpetuarse, a no resolverse o a permitir la violación de derechos sustanciales del socio. Hay casos incluso que en la práctica tribunalicia, en la Argentina y creo que aquí también, son dramáticos. Uno de los casos es el de la sociedad de 50 y 50, es decir, cuando hay dos socios, no se ponen de acuerdo en ninguna decisión y no se sabe qué hacer, porque bueno, no se llega a alguna decisión positiva y lo único que le queda al juez es disponer la disolución societaria por imposibilidad de cumplimiento de objeto. Eso es lo que se ha concluido en la Argentina luego de sucesivos fracasos en el intento de tratar de resolver esta clase de problemas. En la actualidad, en el derecho comparado y en el derecho argentino estamos tratando de salir en materia de conflictos societarios de los problemas meramente episódicos para ver las conductas de mayorías y minorías en el largo plazo. En primer lugar, la caracterización que se ha hablado aquí es la del frisamiento. Es decir, la idea que la mayoría congele los dividendos del socio minoritario impidiéndole su percepción. La maniobra es bastante frecuente, consiste simplemente en pasar todos los dividendos a una cuenta de reserva o de resultados no asignados y de esa manera ahogarlo financieramente para que este señor se vaya en algún momento y decida vender y la mayoría, tratando de ser una sociedad cerrada, pueda adquirir su participación accionaria o las cuotas de una SRL por un importe reducido. Respecto de los problemas de frisamiento, la legislación argentina y la legislación costarricense tiene, por lo que he visto, alcances bastante limitados. En el derecho argentino, las reservas voluntarias tienen que responder a un criterio de razonable y prudente administración. Todo se circunscribe a que en la memoria de estados contables los administradores indican precisamente cuáles son esos criterios y se puedan pasar las utilidades que correspondan a una cuenta de reserva con alguna afectación específica y con eso está resuelto el problema del dividendo. En los países vecinos, por ejemplo Brasil, sin embargo, hay dividendos obligatorios y hay que justificar razonablemente el por qué durante uno o varios ejercicios no se distribuyeron utilidades y en esos casos se le otorga al socio un derecho de receso. Aquí veo que en algún sentido puede suceder lo mismo,
pero en la Argentina no tenemos ese receso. La segunda conducta que conviene analizar es el tema del derecho norteamericano vinculado a la opresión societaria. ¿Cuándo hay opresión societaria? Hay opresión societaria cuando se priva de dividendos, es decir, sucede lo mismo respecto del accionista, es decir, no tiene la causa objetiva del contrato es violada para este señor, que es el reparto anual de utilidades, y al mismo tiempo las personas que cometen ese acto, en este caso generalmente son mayorías accionarias, utilizan los recursos que se ha privado el accionista en beneficio propio. El caso típico de opresión es cuando la asamblea decide no distribuir utilidades y los administradores, que generalmente son los mismos miembros del elenco mayoritario de accionistas, distraen todas esas utilidades en beneficio propio a través de remuneraciones de honorarios excesivas o a través del uso de recursos sociales, el hecho de que se paguen sus propias cuentas personales o afecten determinados recursos sociales en beneficio propio. En los casos de opresión societaria, en el derecho norteamericano estadual y en el derecho inglés, generalmente cuando se llega a ese nivel de opresión, el juez puede disponer la disolución societaria. Medida muy grave. En el caso del derecho argentino no tenemos ese tipo de solución. Con Diego Coste escribimos un libro en relación al tema y consideramos que tanto sea la violación de la causa fin objetiva como la causa fin subjetiva, es decir, aquellas expectativas que tuvo el socio para ingresar a la sociedad que a veces no se corresponden con el tema de dividendos, como por ejemplo ocupar determinados puestos laborales dentro de la sociedad y que fueron determinantes, sucede en las sociedades de profesionales, en las sociedades de médicos. Bueno, en esos casos debería habilitarse algo parecido a un receso, que es el derecho de separación del socio. Consideramos que dentro del derecho argentino eso es admisible porque el Código Civil y Comercial argentino considera que a los contratos plurilaterales se les puede aplicar en subsidio las reglas de los contratos bilaterales y en este caso habría una hipótesis de pacto comisorio que podría llegar a ser ejercido. Eso es lo que puedo contarles del derecho argentino. Estamos tratando de ir hacia una especie de sociología respecto de las conductas de las mayorías y a tratar de que los jueces tengan un comportamiento acorde, que no mire el episodio de la asamblea, que no mire el episodio de la violación de un mero derecho, sino la conducta en su conjunto. Nada más. Gracias.